Listo, bienvenidas a la cuarta sesión de los 4 aspectos y veremos el día de hoy la parte material. Como nos compartía Vale, efectivamente darnos cuenta, ¿no? Dónde está nuestro desequilibrio. Y la sesión pasada hablábamos justo de la fuerza y cómo la fuerza va muy de la mano con la salud, ¿no? Entonces, darnos cuenta que cada cuadrante es importante en nuestra vida, ¿no? Pues muy bien, chicas, vamos a iniciar como tal. Déjenme nada más, me faltaba Angie, voy ahorita se conecta. ¿Quién más? Ok, perfecto. Muy bien, pues bueno, le damos el inicio al día de hoy con el tema de la tabla de equilibrio en la parte material. Hoy terminamos este cuadrante, ya vimos la parte del cariño, que es lo de yo siento, la importancia del amor propio, que yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar toda nuestra vida. Habrá veces que lo tengamos como muy claro, habrá veces que tengamos que recordarlo y que estos cuadros siempre tienen que estar muy como en alerta en el sentido de poder mirarme con belleza, poder tener estos sentimientos de amor, esa mirada de amor hacia mí, siendo compasiva, ¿no? Sobre todo como este regalo de la vida que yo pueda tener hacia mí, ¿no? Y sobre todo, vivir una buena vida es amarte. Entonces, darme la oportunidad de decir, claro que puedo gozarla, no estoy condicionada a padecerla, a estar angustiada, a tener mi cortisol a todo lo que da. Y tener esta capacidad de dar y recibir, pero con esta consigna que lo que recibas y des, perdón, con lo que recibas y des, tiene mucho que ver con las bendiciones, estas bendiciones que puedas recibir en la vida, pero no condicionándolo a que si no me lo da alguien específico, ¿no? Entonces está mal, ¿no? Al contrario, recuerden estos 2 cuadrantes, estos de que están aquí en el cuadrito rosa del cariño, los últimos 2 cuadrantes, los 2 bloques de 6, de 3 cada uno, que son los 6 últimos, estos son algo que se recibe y se agradece, pero no se necesita, solo se necesita la atención a ti mismo. Lo demás son regalos, son bendiciones. Después vemos el tema del lenguaje, la importancia de poder tener esta capacidad de verbalizar mi mente, mis emociones, mis sentimientos, expresar lo que estoy sintiendo, que yo lo tenga claro en el sentido de, pues no es lo mismo estar irritable, frustrada, enojada, encabronada. No es lo mismo, ¿no? Tiene sus niveles. Y lo importante que es yo saber identificarme si solo estoy irritable, si es algo más. La importancia de poder tener ese diálogo interior lindo, me amo, me apapacho, reconozco mis errores, los corrijo gustosamente, me declaro inocente de mis errores, porque también es algo que en el lenguaje no lo tenemos como con esa claridad de entendimiento, de saber que la única persona que puede ser lo más compasiva y empática eres tú misma contigo. Entonces, ¿qué tan importante es hablarte suave, bonito, compasivo, generoso, genuino? En decir, me amo y estoy en este proceso que se llama vida y me caigo y me levanto y no aprendí la lección, bueno, pues otra vez, ¿no? Porque son tan exigentes y con tanta expectativa hacia nosotros mismos. Entonces, de ese diálogo interno que yo pueda tener hacia mí misma, pues me doy esa pauta de poder también hablar de los demás y escuchar a los demás. Hablamos también de la fuerza del trabajo, ¿no? De qué tan importante es liderar mi trabajo y qué tan importante es dejarme liderar con esa consigna de darme la humildad de dejarme liderar y que donde yo me estoy dejando liderar, no necesito vaciarme y dar mis grandes ideas. Mis grandes ideas van solo en mi trabajo. Darme la oportunidad de enseñar a alguien, entendiendo que ese es un dharma. La sexualidad, la importancia de recibir, dar tú misma, ¿no? Y no nada más es el coito o el acto sexual, sino también todos los placeres que conlleven tus 5 sentidos.
Y bueno, hablamos un tema que creo que en la sesión pasada se vio muy ligado en este bloque que era la salud, ¿no? La importancia de tener una buena salud y sobre todo crearla y también darle salud a los demás, ¿no? En tiempos de qué tan, la línea tan delgada de no cargar, pero sí poder acompañar a alguien a que tenga una buena salud. Y pues el día de hoy vamos a hablar de lo material, ¿no? Estas herramientas son igual, tienen la distribución. Hoy ya tienes toda la información de las 4 cuadrantes. Me encantaría que con el PDF que les compartí en el chat puedan ustedes crear como esta conciencia de hacer sus frijolitos y poner, a ver, ¿cuál de todos estos cuadrantes, de los 4 cuadrantes, es que son los 40 secciones, digámoslo así, ¿dónde me falta trabajar? ¿Cuál de estos cuadrantes lo tengo olvidado? ¿Cuál de estos cuadrantes de plano es un trabajo arduo que de verdad ni me he metido? ¿A cuál estoy duplicando? Lo interesante sería que pusieras los frijolitos y que pusieras todos los cuadrantes para que tú te des cuenta gráficamente cuál de esos estás sumando doble. Acuérdate que los que tienen doble energía en el cuadrante, ese que te va a generar ansiedad, la ansiedad que tú puedas de tener en tu vida diaria, pues, va muy ligada en esto. Estos cuadrantes también nos dan la pauta de saber que cuando yo no los estoy manejando en equilibrio, efectivamente hay posibilidades de que yo esté acortando mi vida. ¿Por qué acortando mi vida? Porque ese cortisol, ese acelere, ese estrés, puede que yo esté reduciéndolo por el simple hecho de ir a marchas forzadas, ¿no? ¿Qué pasa si 5 frijoles, ¿no? Están en un cuadrante, ¿no? Pues efectivamente estoy creando una marcha forzada de mi corporalidad, de mi espíritu y de mis emociones. Entonces, eso también es importante, por eso es la capacidad de poder equilibrarlo para que realmente tú también puedas tener una vida de calidad y pues obviamente poder hacerla extensiva. ¿Ok? Bueno, esto también se duplica, ya lo habíamos dicho. Y bueno, todos los cuadrantes, vuelvo a recordarles, todos los cuadrantes son importantes. Y cada cuadrante te da un poquito de placer, un poquito de satisfacción, un poquito de dopamina. Y esa dopamina es necesaria, ¿no? Entonces, por eso es tan necesario tener ese equilibrio, porque eso implica que esa dopamina te va a estar sumando. Yo les compartía la sesión pasada como hacer el recuento o la apreciación, digámoslo así. La apreciación de simplemente saber que tu fisiología humana tiene muchos procesos internos que no porque no los vean, no pasan. Quizás para nosotros es como inclusive incómodo ir a las 5 de la mañana a hacer pipí, porque es como que incómodo que la pipí me ande levantando, ¿no? Pero tú no sabes cuántos procesos bioquímicos internos tiene que hacer tu cuerpo para que le dé la orden, ¿no? De hacer todo lo que tiene que hacer y que tú te puedas parar por voluntad propia a tener el placer de orinar. Desde ese grado del entendimiento de los placeres, ver que todos son importantes, tanto el amarme, tanto hablarme, tanto degustar, tanto disfrutar la sexualidad, tanto el deporte, tanto el dinero, todo me da placer. Y cuando lo tengo bien equilibrado es cuando realmente me siento en esa satisfacción. ¿Okay? Entonces, ahora, el día de hoy, pues nos toca ver el tema de material. Recuerden que cada cuadrante tiene sus conductas adictivas. El día de hoy vamos a hablar de la adicción al cuerpo, al acoso. Entonces, en las posesiones de la materia, la comunicación material, yo tengo, que eso es lo que vemos en este cuadrante, todo lo que yo puedo tener, dinero, patrimonio, espacio y accesorios. Eso es lo que se ve en todo este cuadrante. Entonces, vamos a hablar de la primera parte. Dinero. Es mi dinero, dinero ajeno, dinero público. Mi dinero es el que yo creo con mi esfuerzo, con mi trabajo. Ese implica mío. El dinero ajeno es el que alguien me puede dar a mí
o si yo estoy en pareja y hay un acuerdo en donde a mí se me dé el dinero, ese es el dinero ajeno. Tengo que ser muy clara que no es el mismo. Que el que a mí me dan no pasa a ser mío porque me lo dan. El que es mío solo es el que yo creo. Es aquí donde también nos volvemos muy confuso. También hay una cosa importante. Cuando este dinero ajeno te da con esa consigna, ¿no? De sostener, de contener, ese dinero te rinde muchísimo más que inclusive el tuyo. Pero cuando lo vemos con esa consigna de honra, de aceptar que es un dinero ajeno y que a ti te corresponde darle un buen uso. Cuando yo no le doy un buen uso, se me quema en las manos. Y cuando sí le doy un buen uso, lo puedo hasta multiplicar, ¿no? Entonces, yo lo veía mucho con el tema de mi hija, porque yo me acuerdo que una de mis maestras me decía, así te di un peso de pensión, eso es un valor agregado. Y eso, mientras tú tengas claro que es para ella y va dirigido hacia ella, a ella nunca le va a faltar nada porque ese dinero se va a multiplicar hacia ella. Y así ha sido, porque nunca lo mezclo, ¿no? Ese es su dinero, es el dinero para ella y ese es un dinero ajeno para mí. Pero ese ajeno lo uso específicamente y directamente para ella. Eso nos hace no mezclar, ¿no? Y tener muy claro dónde va lo mío, ¿no? Cuando a veces somos, cuando nos dedicamos un poco más a la crianza y nosotros no creamos nuestro propio dinero, ese espacio se queda vacío, ¿no? Y eso nos puede generar ansiedad, ¿no? Por eso tiene que haber como un acuerdo en donde cuánto tiempo determinado te vas a encargar de la crianza para volver a retomar y volver a crear y generar. Quizás es una energía vieja, ¿no? En donde era como la mujer se quedaba en casa, el hombre proveía y los estereotipos estaban como muy, muy marcados, ¿no? Y eso implicaba que vivieran más en un sometimiento u obligación que en un disfrute y en un gozo. Entonces, por eso hoy, y también el ejemplo también de mi dinero, si mi dinero lo meto a la casa, ¿no? Sin pasar el filtro de mi disfrute, mi espacio, mi ahorro, también está, digamos, lo que lo estás ocupando en mal uso y eso también va a reducirlo. El dinero público, ¿no? Este implicaría pues todo lo que no tenga que ver ni contigo ni con algo que te den a ti, sino simplemente público. Esto también tiene que ver con el tema de gobierno, ¿no? Donde decimos, pues es que son mis impuestos, bueno, pero no deja de ser un dinero público. Y eso es donde implica que ahí se va. El tema del patrimonio es casa propia, casa ajena y espacios públicos. Este está muy interesante. Este me encantaría que pudieran como abrir un poco más su mente porque aquí viene una información importante. La casa propia, ¿no? Es la tuya, ¿no? Independientemente si es casa propia o renta, pero es la que tú estás pagando. ¿Qué quiere decir? Que tus hijos no viven en tu casa propia, tus hijos viven en una casa ajena, porque no es de ellos, es tuya, es de quien la paga. Aquí hay un grave error en donde les decimos a los hijos, todo lo mío es tuyo. Ahí es un grave error porque en lugar de crearles este cuadrante de mi dinero, les creamos que el dinero ajeno es de ellos. Ahí hacemos un desorden impresionante porque después ya viene como la exigencia, ¿no? En donde me tienen que dar, es su obligación. Desde aquí esta casa es mía, ¿no? Y tú estás viviendo en una casa ajena. Este coche es mío y es un coche ajeno, que eso se pasa a hacer acá. Ahora, ¿qué tan importante es que tengamos la claridad de casa propia y casa ajena? Eh, bueno, inclusive cuando nosotros vamos a una casa de visita, pues es casa ajena, ¿no? Y yo me adapto a esas reglas. En la casa propia, la casa, haz de cuenta, tu primer casa es tu cuerpo.
tu segundo casa es el vientre, digámoslo así, de mamá, ¿no? Porque esa es la primera que conoces. Después es tu habitación. Después es las áreas de la casa. Después es el fraccionamiento. Después es la ciudad. Después es el país y por último es el planeta. Todas esas son tus casas. Ahora, lo importante aquí es tener claro primero, de aquí se detona los niños tienen que tener su espacio. El error garrafal que podemos hacer los padres es que duerman con nosotros, porque desde ahí no hacemos una distinción de la casa propia. Para un niño es muy confuso, ¿no? Cuando no hay esa distinción donde todos nos dormimos juntos, todas nuestras auras están juntos. Entonces yo no tengo una distinción de crear un espacio de respeto en mi corporalidad. Entonces, si para mí mi primer casa es mi cuerpo y este primer cuerpo lo comparto con la casa, inclusive me puedo unificar, ¿no? Unificar significa que yo soy parte de mi mamá porque duermo con ella, ¿no? Hasta los 15 años, entonces me unifico, entonces yo pienso que soy parte de mi mamá. Y como no me dieron la pauta de crear ese espacio áurico, ¿no? Y de crear esa individualidad, entonces cualquier persona puede venir a tocarme y está bien. No lo veo algo raro. Ahora, en esa parte también es importante como tener la claridad, ¿no? En donde la primera casa, que es tu templo, que es tu cuerpo, ¿no? Es darle esa crianza al niño o a la niña, ¿no? En el sentido de, ahora este es tu cuerpo, tú lo bañas, a partir de los 3 años no lo toco, ¿no? Es él es o ella la que se tienen que empezar a bañar para empezar a crear ese espacio de distinción en donde no cualquiera puede venir a tocar mi cuerpo. Y tocarte la nuca y tocarte el clítoris es exactamente lo mismo, es tu cuerpo, ¿no? De hecho, es como, ¿por qué la hacemos como, por qué nos genera mucho conflicto si tocan el clítoris y por qué no genera conflicto si tocamos el cuello? Es cuerpo, es piel. Ahí es donde no hacemos esas distinciones, pero esas distinciones no las hacemos porque nos estamos como mezclando y no hay esa claridad donde este es mi cuerpo, este es mi templo, solo yo puedo tocarlo y yo voy a elegir quién sí lo puede tocar, pero no lo veo como algo normal. Y el tema del cuarto es importante porque ellos crean esa unificación en donde se respetan y ponen límites, lo limpian, lo cuidan y de esa manera también limpian y cuidan a su cuerpo, de la misma manera que pueden cuidar su casa, que es su cuarto. En el tema de que su casa y su cuarto tiene que ver también que así como es importante que no cualquier persona entre al cuarto de ellos y que ellos también pueden decir, sí puedes pasar, no puedes pasar, respeto el cuarto de mi hermano, respeto el cuarto de mi hermana, respeto el cuarto de mis padres, ¿no? Es la misma manera en que van a respetar a su cuerpo. Entonces, es la manera inclusive de que ellos puedan hacer la distinción. Si un niño empieza a tener, por ejemplo, un abrazo donde el abrazo no es genuino, ¿no? Inclusive con una intención dolosa, el niño que tenga clara esta distinción entre mi cuarto, ¿no? Mi templo, mi cuerpo, mi cuarto, mi espacio, mis límites, será muchísimo más fácil que pueda distinguir que es un abrazo que no viene con esa fuerza genuina y entonces pueda poner un límite. Un niño que no tiene estas distinciones puede recibir inclusive un acoso y no darse cuenta, porque no hay una distinción. ¿Me siguen? Ok, bien. Entonces, este cuadro, chicas, a mí en particular, cuando a mí me lo explicaron, se me hizo súper revelador. Y yo lo puse mucho en práctica con mi hija, ¿no? Al principio era como, ay, o sea, ¿cómo lo va a soltar? Y cómo, ¿no? Y justo esta semana acabamos de llegar de Saltillo y pues ahí, en la casa de mis padres dormíamos en el mismo cuarto, cada quien en una cama. Y acá me decía, ay, es que
ya llegamos, sí, extrañaba mi cama, extrañaba mi cuarto, pero ya no voy a dormir contigo. No, pues porque era parte solo estábamos en una casa de visita, pero ya llegamos y vuelve todo a lo normal. Y entonces yo le digo a ella, mira, es tan sencillo como esto. Si tú aprendes a dormir en tu cuarto sola, pero no gozándolo, no padeciéndolo, porque al final ella era como, ay, otra vez voy a dormir solita. No, no duermes solita, duermes contigo, ¿no? Y es suficiente. Si tú aprendes a vivir contigo, a estar contigo, entonces no vas a crear relaciones de dependencia, porque si estás con alguien, disfrutarás la compañía, pero si no estás con alguien, te tienes a ti. Cuando los hijos saltan de tu cama, ¿no? Al 20 años, 10, 15 años, ¿no? Y siguen ahí, es difícil que hagan esa conexión, hacen relaciones de codependencia. Pégame, pero no me dejes, sin ti me muero, ¿no? Estamos más tóxicos, ¿no? Pero estamos mejor tóxicos que separados, ¿no? Ahí es donde se hacen esos anclajes. Entonces, a mí se me hizo muy interesante entonces ella me dijo, ya te entendí, no, sí, yo quiero estar conmigo misma, ¿no? Me llevo bien, todavía me dijo, porque además soy chistosa. Entonces, es anclar el que te tienes a ti, y esto va ligado con el cuadro a rosa, ¿no? El amor propio es lo importante. Los otros cuadrantes, si lo recibes, se agradece, pero no es necesario. Entonces, es donde se une. Y bueno, también eso, cuando nosotros les decimos a los hijos, o sea, esta es mi casa, ¿no? Y hoy estás viviendo aquí, pero en algún momento te irás. De hecho, Atzimba habla mucho de que sean nidos chiquitos, ¿no? Que no sean nidos tan grandes, porque una pajarita, ¿no? Hace el nido, tiene a los pajaritos y ella misma deshace el nido para que ellos puedan volar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos cuartos más grandes y que vengan a vivir más todos juntitos, ¿no? Entonces, en lugar de crearles la libertad, les creamos la dependencia. Entonces, por eso es tan importante que inclusive también, o sea, que se hagan cargo de las áreas donde todos somos parte y pertenencia, pero sabiendo que solo te estoy preparando para que seas un buen roomie y puedas volar. Entonces, eso es súper importante, donde que si tu hijo o tu hija tiene esa capacidad de pararse con sus dos pies y sostenerse en cualquier punto del planeta, entonces hiciste bien tu chamba. Ahí es donde entendemos. Si no pueden vivir más que a 3 cuadras de tu casa, entonces ahí hay algo tóxico, ¿no? Y ahí es donde no quedaron estos cuadrantes claros, ¿no? ¿Ok? Y como mamás, pues claro, las mamás gallinas no queremos que vuelen, pero si estamos en esa conciencia de que no somos perpetuadores ni víctimas ni esclavos, sino solo somos guías. Y como una guía, parte de mi chamba es enseñarte a volar. Entonces, fíjense qué interesante es que el cuadro de material, ¿no? Termine en el tema, ¿no? Del apego, ¿no? A mí eso me sorprendía. Y bueno, por último, bueno, los espacios públicos, pues efectivamente, fíjese, la casa propia es donde entra la madre. ¿Qué quiere decir? Que la mamá es la que enseña la unión, la fe, el lenguaje, la higiene y el amor. Eso lo enseña mamá, eso no lo enseña papá. Y eso es de los 0 a los 7 años. Yo contengo, le enseño los hábitos, le enseño el lenguaje, le enseño el amor, le enseño la fe. Y de los 7 en adelante, de los 7 a los 14, entra papá. Y ese que enseña los espacios públicos. O sea, papá enseña la casa afuera. ¿Qué quiere decir? Papá enseña lo que es la jerarquía, el orden, los tiempos, crear dinero y la autoridad. Esa es la parte que el papá es lo que enseña. Entonces, y a papá le enseña a enseñarme el mundo. Y me enseña un mundo que es mi casa. Entonces, por eso
es la conexión entre mamá me enseña a amarme, me enseña a tener buenos hábitos, a ser un buen roomie, a generar unas relaciones sanas, y papá me enseña a implementar esto en el mundo. Entonces yo por eso puedo vivir en cualquier lado del mundo, porque el mundo es mi casa. Yo no veo al mundo como algo peligroso, yo veo al mundo como un hogar. Por eso el papá es el que viaja, los lleva, ¿no? Ese es el cuadrante del patrimonio. Y lo del tema, sí, es sorprendente. Los accesorios. Tiene que ver con accesorios del pasado que definitivamente tienen que ser muy pocos, muy pocos. Nada de acumulación. Tienen que ser muy selectivos. Los accesorios del presente y el ahorro del futuro. Aquí es donde también, en este cuadrante es donde se da el valor, ¿no? Y es súper interesante, chicas, porque fíjense, pensaríamos que entre más ricas y más propiedades, ¿no? Sería más lindo, pero fíjense que no, porque mis posesiones tienen mi energía y esa posesión tiene que ver con que en cada posesión que yo tenga, me divido. O sea, se divide mi energía. Entonces, fíjense, un ejemplo, si un niño de bebé tiene en su cuna un solo juguete, un osito, vamos a ponerle el osito. Ese niño se va a identificar con ese osito y ese osito lo va a hacer como su pertenencia. Va a ser suyo, su pertenencia. Y entonces va a crear ahí ese anclaje de pertenencia. Y solo se va a dividir, porque para él va a ser como el osito. Entonces, si el osito se le pierde, es como se le pierde la vida. Sin embargo, si tú a ese mismo niño le metes 20 ositos a la cuna, ese niño se va a dividir en 20 posesiones. O sea que esas 20 juguetes que le vas a meter a la cuna, el niño se va a dividir, su energía se va a dividir en 20. Entonces sería como, ay, qué padre, tiene muchas posesiones. ¿Cuánta energía está dividida? O sea, tú estás partido, porque todas tus posesiones tienen algo de tu energía. Entonces, eso es interesante porque definitivamente es importante, pero también, a ver, cuando te mueres, te mueres. Y si tienes 50 aviones, los 50 aviones se quedan, pero esa energía la dividiste en 50. Entonces, aquí es donde tenemos que como, y aquí es donde, este es el cuadrante que más se descompensa, el que nos quita vida, porque este es el que aceleramos, queremos lana, queremos cosas, y entonces descompensamos los otros cuadros para tener todo lo material. Entonces, parte de la posesión, ¿no? En las posesiones me quitan valor a mí, porque me divido, ¿ok? No se trata de que digan, no, bueno, pues ahora vamos a ser súper pobres, pero muy valiosas, ¿no? No, no, no. Tiene que ser equilibrado, ¿no? O sea, equilibrarlo nada más, ¿no? Lo que no es mío, lo destruyo. Fíjense bien. Si yo o sea, si pongamos un ejemplo, una mamá que le presta el coche a su hijo y que su hijo no lo cuida de la misma manera y hasta lo choca. No es suyo. Lo que no es mío lo destruyo. Y el dinero implica, pues, multiplicarse. Aquí te voy a enseñar otra cosa. Pero antes de eso, me gustaría que me compartieran cómo vas hasta aquí. ¿Todo quedó muy claro? ¿Están sorprendidas como María? Sí, yo estoy sorprendida. De verdad, o sea, cuando vi que íbamos a ver este cuadrante, todo me lo imaginé en dinero. O sea, solamente eso. O sea, porque dije, yo tengo, pues sí, tengo dinero, finanzas, no sé, era lo primero así. Pero ahorita que lo empezaste a explicar, el sentido, la relación con los papás,
o sea, sí estoy sorprendida, o sea, no me imaginé que esto iba a ser el cuadro de la materia. La mejor herencia que puedes dejarle a un hijo es la capacidad de crear. Si le dejas la vida resuelta, prácticamente te lo jodiste. Ok, lo voy a Y tomar en cuenta eso, cuando sea mamá. ¿cómo? Lo voy a tomar en cuenta cuando sea mamá. Ajá, exacto, ¿no? Porque, ¿te acuerdas del cuadrante pasado de enseñarle a trabajar a otros? Sí. Ese es el cuadrante que da abundancia. Este no. Ah, ok. El que te da abundancia es cuando tú extiendes para que alguien aprenda a multiplicar su dinero. Ok. Ujú. Bueno. Esto solamente es como lo que te pertenece. Ah, ok, ok, ok. Ya. Ya le voy Ujú. entendiendo más. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir alguna duda, algo que quieras que te haya sorprendido? Todo, todo. Así, son de esas que voy a repetir y repetir la clase 20,000 veces. O Es sea, súper interesante, chicas, es muy interesante. esto de mi dinero Ujú. fue, o sea, desde ahí fue todo revelador, como tal, como tú lo dices, porque yo sí crecí en esta parte de la mujer en la casa, pero porque hay que criar a los hijos, pero me costaba como mucho trabajo entender eso. O sea, y me sentía culpable, hasta me sentía culpable el poder salir y desprenderme y tener que buscar otro tipo de economía. Fue, o sea, y ahorita que dices, pues, o sea, es tu dinero, tú lo tienes que Es tu crear. dinero. Tú lo tienes, y además esa es la mejor herencia que le puedes dejar a los hijos, en donde yo me hago cargo de mí, tú hazte cargo de ti. Inclusive, tanto para que el ahorro es porque si nuestros hijos se hacen cargo de nosotros, ya hicimos un desorden familiar. Los hijos, si los hijos voltean a vernos, ya hubo una distracción para que ellos pudieran ver hacia abajo. Entonces, es como si tú les quitaras a tus nietos o a tus bisnietos la posibilidad de la vida. Cuando los padres damos, entonces es la extensión hacia abajo. Por eso es el ahorro. Y el ahorro se implica con mi dinero. Mm. Ujú. Porque ahí se hace un desorden, ¿no? Entonces luego o sea, cuando los hijos terminan manteniendo a los padres, ¿no? Truncan muchas cosas del mismo sistema. De hecho, o sea, yo sí hago un ejercicio cuando comparto con gente adulta, de que hoy, por ejemplo, hoy por hoy, si tú, o sea, ya no se muere la gente tan joven a los 60 años como antes, pero más o menos nos estamos muriendo como a los 80. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir eso? Y si no, alguien lo tiene que pagar, alguien lo paga. Ujú. Entonces, Si tú no lo haces, exacto, si tú no lo haces, lo va a hacer alguien. Y papá gobierno, pues ya se el lindo, ¿no? Entonces, alguien lo tiene que estar pagando. Por eso el tema del ahorro es sumamente importante, porque si no, tú misma le estás quitando vida al sistema. Y aquí es donde también entra el tema de infertilidad. Ajá, ¿por qué? Porque tú le estás quitando la vida al sistema. Ujú. mm, O sea, de la abuela que tuvieron que cargar, pues ya el dinero que iba destinado para la siguiente vida ya se truncó. mm. Ahí hay un desorden. Todos esos son desórdenes y nos llevan a conductas adictivas. ¿Ok? Pues mucho que pensar en cada cuadro, ¿eh? O sea, mucho. No, cada cuadro te dices, ay, qué desequilibrada estoy, pero tranquilas, tranquilas, vamos a respirar profundo todas, ¿no? Ahorita solo era como la presentación y el chiste es que
poco a poco te vayas familiarizando con cada cuadro para que cada vez tengas más paz, ¿no? O sea, esto va muy ligado al tema emocional, ¿no? O sea, es como la parte física que te da la parte emocional, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense, aquí esta parte de solo puedo, ¿no? Es proteger lo mío. O sea, esto es mío, o sea, es mi dinero, mi propiedad. Esto es tuyo, ¿no? Esto es dinero ajeno y de todos, de nadie, que es la parte del mundo. Y lo que no es mío y ajeno lo destruyo, como les decía, ¿no? Por eso es tan importante tener esta claridad de solo me puedo hacer cargo de lo mío. Ujú. Y en esta parte, esto también está muy interesante porque lo que les decía es del tema de valorización. Ujú. Es la familia, la familia, ¿sí? Enseña en casa el respeto por los espacios ajenos y el propio. La madre con su cuerpo de higiene y el padre con espacio y tiempo, es lo que les decía ahorita. Eso es la combinación. La madre y el padre nos enseñan a respetar el interior y el exterior. Ujú. Todo lo que tiene que ver con casa es el trabajo propio, el prestigio propio, el espacio propio y el dinero propio. Y lo que tiene que ver con lo ajeno, pues es el trabajo ajeno, trabajo público, prestigio público, espacio ajeno, espacio público, dinero ajeno y dinero público. Esto lo enseña papá. Ujú, en espacios y en tiempo. Y bueno, este también es importante, ¿no? Que tiene que ver con ley de reciprocidad. Fíjense bien, el límite entre dar y no dar se encuentra en el punto donde termina lo que das, sin esperar nada a cambio, y comienza la frustración por no recibir lo que diste. Siempre que quieras dar, analiza el por qué lo estás dando, y si esperas algo a cambio, no lo hagas. No existe ley en el universo que obligue a nadie a devolverte lo que recibió. Dios no va a castigar a nadie. Dar es dar, porque quien da de verdad da desde el corazón, ¿no? Fíjense bien, aquí es donde también entra un punto de equilibrio, el entendimiento que lo que yo doy, lo doy por esa convicción del placer de dar, de donde mi dopamina está en lo que yo doy y me encanta dar. Pero si yo estoy esperando que fulanito de tal a las 4 de la tarde me regrese lo que yo le di, entonces mejor no lo demos porque va a haber frustración, va a haber enojo y todo lo que tú estés dando con el derecho de obligación no va a regresar. Otro punto es en donde yo doy y que el universo me lo regrese transformado como mejor me convenga a mí. Puede ser en salud, puede ser en compañías, en relaciones, en éxito, pueden ser infinidad de formas, pero no como mi cabeza limitada me permite pensar que es. Yo doy, ¿no? En algún momento mi mamá me dijo, pero ¿cómo te vas a quedar en Querétaro? No conoces a nadie. ¿Quién te va a ayudar? Y entonces yo le decía, no, tú no te preocupes, yo he dado mucho y no con esa parte de obligación, sino desde el corazón. Yo sé que he apoyado a mucha gente a tener una paz interior y a descubrirse a sí mismos. Entonces, el universo me va a mandar esa compensación con otras personas. Pues bueno, no me pregunten de dónde han salido mis niñeras que me han contenido por casi 8 años, ¿no? Una nueva pareja, un jefe que todavía me contrata y me dice, pues tú sabes más que yo, pero está bien. Yo dije, no te preocupes, yo aquí me bajo mis rayitas. Mientras mi prestación sea ser mamá, yo estoy feliz. No, pues no me importa, ¿no? Va a ser tu prestación, adelante, ¿no? Si tienes un festival, si tienes que irte, si sale más temprano, no te preocupes. Eso es Dharma, ¿no? O sea, no me lo pagó gente que apoyé, ¿no? Llegó como mejor y beneficio para mí. Entonces ahí es donde entras en el chip de abundancia, pero si estamos así con el reloj de mano, pero es que fulanito de tal yo le di y entonces él tendría que darme lo mismo en la misma posición y de la misma manera.
ahí estás truncándolo porque entonces ya lo viste obligatorio. Tú eres abundante, tú solo da y déjate recibir, ¿no? Aquí es donde también entra el punto de no limitar a tu mente, porque es como decir, yo quiero un Jetta de color rojo, ¿no? 2018, porque es para lo que me alcanza mi limitadamente, ¿no? Tú nomás di, pues yo quiero un coche que funcione bien, ¿no? O sea, que puede ser hasta inclusive del año, ¿por qué no? ¿Por qué no? Deja que llegue como llegue, ¿no? Si tú tienes Dharma, ahí va a estar y se va a manifestar. Pero entonces tu enfoque está en no, porque no llega el Jetta. Pues a lo mejor te llega un Audi y tú estás con tu Jetta. Entonces, es esa mente limitada. Entonces, es desde qué convicción dices, todo lo que doy, lo doy con amor. Todo lo que doy, lo doy con esa apreciación del placer de dar, ¿no? Y el placer de dar implica que cuando tú das un regalo a alguien específicamente y que le gusta, ¿cómo te hace sentir eso? Cuando dices, yes, le atiné, le gustó. Eso te hace sentir muy bien, ¿estás de acuerdo? Bueno, esa es la dopamina que tú das y ahí se acaba. Y lo demás será a tu cuenta cósmica. Cómo regrese cuando tú lo necesites y punto. Con esa convicción de que va a regresar. ¿Hasta aquí, chicas, alguna duda? ¿No? Ok, vamos a ver este video. ¿Sí lo escuchan? Pedro sueña con tener una bicicleta marca Acme, pero no consigue comprarla porque no logra nunca juntar el dinero. ¿Qué debiera hacer Pedro para comprarla? Muy sencillo, planificar. Y para planificar, es clave hacer un presupuesto que te permita ordenar tus ingresos y gastos, y también ahorrar. Un presupuesto es simplemente una lista ordenada de los ingresos y gastos que se tiene en un tiempo determinado. Un presupuesto nos permitirá saber exactamente en qué estamos gastando el dinero, determinar cuánto podemos ahorrar mes a mes y saber si estamos cumpliendo con nuestra planificación. Veamos un ejemplo. Un mes, el ingreso de Pedro fue de 40,000 pesos. 25,000 pesos que recibió de mesada, más 15,000 que ganó en un trabajo repartiendo volantes. Los gastos de ese mismo mes fueron 15,000 pesos en gastos fijos. Tomar la micro y el metro, por ejemplo, 5,000 pesos por haber ido al cine, 10,000 pesos por el regalo que le hizo a un amigo para su cumpleaños y otros 10,000 en gastos varios. Gastos que Pedro no registró. En este último punto, Pedro cometió un error. Es esencial registrar todos nuestros gastos, porque gran parte de nuestro dinero se va en gastos pequeños que no registramos. Gastar 300 pesos es poco, pero si gastamos todos los días esa cantidad, suma casi 10,000 pesos en un mes. Como Pedro gasta todo lo que ingresa y además no registra el 100% de sus gastos, no puede ahorrar. En realidad, Pedro no está absolutamente consciente que tiene más gastos que ingresos. Para ahorrar, es importante establecer una cantidad de dinero fija en el presupuesto mensual y consignar esto en la columna de gastos. Así, dejamos de contar con ese dinero para otras cosas. Los ahorros deben ser intocables y solo deben ser utilizados para el objetivo que nos propusimos, en este caso, la compra de la bicicleta. Otro consejo importante es evaluar los resultados de nuestros objetivos financieros. A veces las cosas no salen como las planeamos y surgen gastos imprevistos. Un ejemplo, Pedro debe ahorrar 4,000 pesos a la semana para comprar su bicicleta en 5 meses. De esta forma, cada mes juntará 16,000 y en 5 meses tendrá los 80,000 que requiere para cumplir con su objetivo. Sin embargo, surgieron gastos imprevistos y Pedro pudo ahorrar solo 2,000 a la semana. Frente a una situación como esta,
Una buena idea sería recortar otros gastos, comprar regalos más baratos o ir al cine los días de precio rebajado, por ejemplo, para así mantener los niveles de ahorro. O bien, replantearnos el tiempo de ahorro, saber que necesitaremos más semanas para cumplir con nuestro objetivo y determinar cuántas. También es importante que los objetivos que nos propongamos sean bien reflexionados. Las personas deseamos muchas cosas, pero como el tiempo y el dinero son limitados, debemos cuidar que nuestros objetivos sean alcanzables y realistas. La metodología SMART puede ayudarnos en este proceso. SMART es simplemente una ayuda a memoria para recordarnos que los objetivos deben siempre ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo. Una bicicleta como la que Pedro quiere comprar, de 80,000 pesos, marca Acme, es un objetivo SMART, porque es específico y claro. Es medible, sabemos cuánto nos costará. Es alcanzable, porque podremos pagarla. Es realista, no es una nave intergaláctica, es una bicicleta. Y está acotado en el tiempo, porque podemos calcular exactamente cuánto nos tomará juntar el dinero para comprarla. Ok, bueno, pues ya vieron una opción de cómo pueden desde su dinero crear más dinero. Otra cosa importante que me faltó mencionarles es respecto a multiplicar el dinero. Cuando yo veo a alguien que está pidiendo limosna y le doy dinero, estoy multiplicando la pobreza. No estoy multiplicando la riqueza, porque estoy dándole más y parte de no crear a la persona. Fíjense qué ironía, que es más fácil, ¿no?, darle a alguien que está pidiendo dinero, ¿no? Es más común que si alguien te dice, oye, es que tengo un super proyecto y quiero hacerlo, ahí no es tan fácil que demos. Es más fácil darle al desvalido, al que vemos, pero ahí estamos multiplicando más de carencia. Y en el otro es por multiplicar más. Entonces, cuando tú vayas a dar dinero, ¿no?, asegúrate que ese dinero se vaya a multiplicar, si no, no lo des porque está restando en lugar de sumando. Y esos espejos tienen que ver más conmigo que con el otro. Es desde mi carencia me conecto con la carencia del otro. Entonces, cuando yo veo a alguien pobrecito, no estoy viéndolo a él, me estoy viendo a mí. Ay, pobrecito, pobrecito. Quiero que me den igual que a él. Entonces, claro que puedes seguir dando dinero, pero tiene que ser con esa convicción que es, yo creo en ti y si estás en ese proceso de evolución de vida es porque tú lo elegiste, ¿no? Y puedes darlo, pero no desde pobretearlo. Eso hace una gran diferencia. Y si vas a dar, pues mejor da proyectos que vayan a multiplicarte. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de este tema? Sí, hasta Vale ya no sabe qué hacer con su cabeza, Vale, fíjense, así como, oh cielos, creo que estoy haciendo todo mal. Pero para eso son estas clases, chicas, para que puedan tener esta capacidad de corregir los errores gustosamente. Ok, ¿quién tuvo la oportunidad de ver la película? Me gustaría que pudiéramos analizarlo un poco. Yo todavía no, Marta. La tengo programada para este sábado. Excelente. Bueno, Angie, sí la viste, ¿no? Sí, sí la ¿Qué te vi. pareció? Increíblemente bella la película, muy, muy bella, toda la película. No sé si logré entender la película, porque creo que sí la tengo que ver otra vez, pero como película me encantó todos el personaje, El me personaje encantó es muy todo. bueno.
Él se podría haber Sí. llevado ya varios Óscares, ¿eh? Exacto, miren, esta película tiene que ver con todos los cuadrantes que hemos visto. Entonces, mi invitación es que te des la pauta de poder verla y analizarla. Y efectivamente, para poder entender esa película, realmente necesitas como 7 veces, ¿no? Angie, ¿tú te diste cuenta quién fue? No voy a compartir mucho para que ellas puedan entender, pero ¿tú te diste cuenta quién fue el creador del robo? Según yo, el chavo, el que El armó cha, todo el robot. ok, no. ¿Sabes quién fue? Tienes La que volver a chava, verla. la chavita, la que estaba contando, ¿no? Su amigo. Ah, Ya. el que tenía 37 años con él junto. Oh, sí, claro. Él fue el que creó todo el robo. Ujú. Entonces, no quiero compartir mucho porque quiero que la vean, ¿no? Y en verdad, así como Angie, ¿no? Necesitamos varias veces porque hay mucha información de todos los cuadrantes, de cómo pueden ser descompensados y cómo al final los compensamos de la manera más tóxica posible, ¿no? Entonces, aquí te das el tema del apego, el tema de darte cuenta, ¿no? De cómo de no tener nada de amor se fue al amor del apego, ¿no? De tener toda la parte de las posesiones a no tener nada, ¿no? Me gustaría igual y si ya a la próxima que nos veamos la pudiéramos compartir un poco, porque hay mucho que podemos cortarle, pero requiero que la puedan ver todas para poder bajarles la información, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿no? Angie se quedó con la idea que era el chico el que había hecho el robo, pero en realidad fue el amigo, y es ahí donde también entendemos en el lenguaje con quién me estoy involucrando. O sea, su mejor amigo fue el que le hizo la gran estafa. El mejor amigo no te puede estafar, entonces no era su mejor amigo. Y desde ahí nos confundimos, ¿no? Sí, y cómo el amigo, que era el que más lo conocía, ¿no? Supo dónde darle, ¿no? Con el tema de la chica, ¿no? Cómo darle, le puso un espejismo. Mira, soy igual que tú, soy aislado, no me comunico, no tengo lenguaje, no me enamoro. Y al final, en el único momento que él se deja sentir amor, es cuando hace el pendulazo, ¿no? Y en lugar de sentir amor, pues simplemente se vacía. Está súper interesante. Me encantaría que la pudieran ver para poder analizarla juntas. Hay mucho, o sea, muchísimo en cada cuadrante, en el tema de material, en el tema de analizar. Otra cosa que podemos ir analizando es, ya solo te comparto esto. Difícilmente un hombre sabio va a tomar el consejo de un chavito. Eso es un desorden. Eso es un desorden, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hay muchos cuadrantes que ahí estaban en juego, el tema material, el tema de amor, el tema de muchos desórdenes, ¿no? Entonces, bastante interesante, chicas. Me encantaría que lo pudieran ver para que todavía se lleven más claros estos cuadrantes, ¿no? Y que sobre todo la intención de estos 4 aspectos biológicos es que tú te des la oportunidad de poder, como les decía al principio, puntos frijolitos y sin juicio, ¿no? Así, pues, ¿sabes qué? La neta me falta mucho en este cuadrante. Pues vamos a ir analizándolos, vamos a ir creando los espacios para que tú puedas seguir avanzando y sobre todo que puedas llegar a ese equilibrio, pero no nada más por la satisfacción del equilibrio, ¿no? Sino para que tu vida tenga ese círculo virtuoso y que tú ya no tengas que vivir cosas como de súper caóticas, ¡pa! ¡Ta! Como esos pendulazos, ¿no? De drama, solución, no, no, si podemos vivir una vida muy gozosa, ¿no? Muy gozosa en el pleno merecimiento, en la felicidad inevitable, ¿no? ¿Quién nos dijo que tenía que ser todo padecido, ¿no? Eso es una creencia. Ujú. Muy bien, ¿qué se llevan del día de hoy? A ver, Citlali, ¿qué te llevas? Me voy en orden como las veo. Em, híjole, pues es un tema
que creo que abarca mucho y cosas tan simples como desde lo que mencionabas, ¿no? Desde una habitación, el tener el propio cuarto. Entonces, ahora sí que muy interesante, con uno que me pude conectar hoy. Y bueno, lo del ahorro, eso del video que nos pusiste, me agradó bastante porque la verdad es que es algo que sí llega a costar, no sé por qué, bueno, me llega a costar a veces, em, pero de cierto modo es algo relativamente sencillo, ¿no? Solamente es el tenerlo en mente, contemplarlo y aplicarlo y ya, tan tan. Y creo que como bien mencionas, las cosas se van como que acoplando y adaptando para que todo vaya funcionando y se vaya viendo el resultado, ¿no? No solamente del ahorro, sino como que de todas las cositas que implican el organizarse bien económicamente. Exacto, excelente, muchas gracias. Y bueno, pues ahí están los demás para que los puedas ver y puedas como darle más entendimiento. Muy bien. Angie, ¿qué te llevas del día de hoy, corazón? Ahí voy. Ay, gracias, Marta, muchísimas gracias. Todo, o sea, todo, cada parte, cada punto y coma, te puedo decir que gracias, me llena, me veo, como tú dices, todo ha sido muy revelador. Yo sí soy muy de darle gente a dinero en la calle. Y pues ahorita sí como que casi fue así de, ay, espérame, y de hecho hasta me enojé porque ahorita aquí en Celaya traen un proyecto que dice que no le des dinero a los niños porque los van a canalizar al DIF y los van a llevar allí. Y yo, pero es que como la idea de nosotros es que tenemos que dar, o sea, yo hasta me enojé, ¿no? Y ahorita que me dije, ay, me debí de haber quedado callada. O sea, Bueno, ahora ya tienes el argumento por qué lo están haciendo. Si ese es el objetivo, realmente es un buen objetivo porque efectivamente el niño tendría que estar en la edad todavía de consolidarse, de nutrirse, de inclusive tener esa buena contención para entonces poder ser un buen creador. Porque si ahorita también lo creas estaría como muy bajo y además son papás que luego los ponen a trabajar y se los quitan. Entonces también ahí el problema es que lo que les enseñamos o el anclaje que tienen esos niños es sumisión. ¿No? Está bien que me roben, está bien que me utilicen. No, de hecho eso también es prostitución. exactamente, sí, esto me hizo un clic así tremendo, porque sí, era muy, bueno, ahorita ya lo voy a hacer con más conciencia, entonces, y bueno, todo, o sea, y de hecho, o sea, pero yo sí hago presupuesto y sí lo checo, pero no sé, o sea, algo estoy fallando que obviamente, pues, Exacto. Mira, ahí también te va a ayudar porque muchos de los bloqueos, bueno, ahí les va otra cosa que no tiene nada que ver, pero ya lo voy a sacar por el tema de Angie. Otra cosa que nos puede estar bloqueando en la abundancia en nuestra vida es que a lo mejor puedes decir, sí tengo el dinero, pero me lo quemo, o sí llega y sí tengo, pero no lo consolidado, o de plano no llega, ¿no? Tiene mucho que ver con tus ancestros en el tema de la exclusión. Entonces, investiguen, si en tu sistema familiar hubo exclusiones, ¿qué quiere decir? Hijos no reconocidos o familiares que hayan sido excluidos del sistema familiar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el bisabuelo abandonó o sea, a mi abuela, su papá, las abandona porque se fue con una viuda, ¿no? Ricachona, ¿no? Y entonces ese fue excluido del sistema. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo incluyes, porque eso también, eso es como darle toda la fuerza del sistema. Otro que tuve, y ese me costó mucho, no saben cuánto. Mi abuelo lo mataron, entraron a su casa a robar y lo mataron. Y entonces, parte de este tema económico, ¿no? Era incluir al asesino en mi sistema familiar, porque ya es parte de mi sistema familiar.
Entonces, al incluirlo, se mueve todo. Y ahí es donde implica la abundancia. La abundancia es cuando el sistema está totalmente contenido, en donde lo aceptas y es parte de ti. Entonces, si no te rinde, pues échale un ojo al sistema y a quien tengas que incluir, pues prende una velita y dile, pues todo mi sistema te anduvo odiando, te anduvo excluyendo, pero te voy a incluir en mi sistema. Ok, gracias Marta, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Marigel, ¿qué te llevas? Igual que Angie. Así, sorprendida. Mira, escuchándolas, fíjate que ahorita que hablamos del tema de los familiares y todo esto, y analizando con este cuadrante, bueno, relacionándolo, yo lo que he identificado en estos meses, que bueno, han sido complicados en temas de finanzas y etcétera, me he dado cuenta que cuando me llega el dinero, siento remordimiento. Ok, O sea, ok. es algo extraño, o más bien el remordimiento es el cuando lo gasto para mí. Ok. Ese es el remordimiento, porque cuando me llega es como de, ahora voy a pagarle aquí y ahora le voy a dar a quién y así estoy. Y de repente así volteo y digo, ¿y yo? Así como de, ¿y qué me compro para mí, no? Y luego analizo y digo, bueno, me gustaría comprarme unos zapatos que vi o irme a comer yo sola o etcétera, pero cuando lo pienso digo, no, ese dinero mejor lo utilizo para tal persona o para tal cosa. Ok, entonces ahí es una lealtad a la baja. Ahí ¿A lo la que qué? tendrías a la baja, una lealtad con el sistema a la baja. Ahí lo que tendrías que revisar es qué tanto te permites hacerlo diferente al sistema. ¿Qué quiere decir? Existe la ceguera cognitiva, que es donde yo no me lo cuestiono, simplemente lo hago igual. Y luego de ahí está ay, se me fue el nombre. Ceguera cognitiva, la lealtad. La lealtad es en donde yo me doy cuenta, pero no me atrevo a hacerlo diferente. Y la última es la culpa. La culpa, estos 3 puntos que te estoy dando tienen que ver con la psicología cognitiva. Y en la culpa no es tanto como en el coaching. El coaching lo toma como la culpa no la vemos como con una funcionalidad, porque nada más te hace sentir mal. Pero en esta culpa es como esta sensación de vale la pena, es una culpa, digámoslo así, positiva. Entonces, ejemplo, un papá alcohólico, un abuelo alcohólico, un papá alcohólico y un nieto alcohólico. Ceguera cognitiva, ni uno se lo cuestiona. Igual. En la lealtad, imagínate que el nieto dice, oye, pues mi papá, mi abuelo como que ya tiene esta cirrosis, mi papá se fregó el matrimonio, pues yo creo que no está tan padre ser alcohólico. Entonces va y le dice al abuelo, ¿sabes que ya no vas a ser alcohólico? El abuelo le dice, no, eso es como, no andes con tonterías y tómate tu mezcalito y no estés pensando idioteces, ¿no? Esa es la lealtad. La lealtad es donde tengo pánico que el sistema me excluye. Entonces lo sigo haciendo igual, por miedo al rechazo al sistema. Y la culpa es cuando dices, ok, me voy a echar que el sistema me rechace, pero le voy a dar vida a los que siguen. Y entonces ahí es donde vives en culpa hacia el sistema, pero con la apertura de la luz a los que vienen, porque los que vienen les das la pauta de tener más dinero, por ejemplo, o tener salud, en este caso, el ejemplo que te di. Entonces, en el caso tuyo sería como ver dónde está tu lealtad, en donde para ti es más importante agradar al sistema y decir, mira, soy igual que tú, ¿no? O a decir, venga, lo voy a hacer diferente. Había una chica que ella me decía, ella de su familia de bajos recursos, y ella se casa con un millonario, y entonces ella me decía que a ella le daba una culpa impresionante porque había manjares que se tiraban mientras ella sabía que su familia no tenía que comer. Entonces eso pues le taladraba, ¿no? Claro. Y, pero el día que cuando hicimos el ejercicio y ella entendió que era como, estar así no te funciona, o te regresas a la carencia y decides y le cierras la puerta a la abundancia a los que vienen, o lo disfrutas, lo gozas y no te enfocas en lo que no están recibiendo, sino que te enfocas en que a partir de ti, todos los que vienen
hay más posibilidades de que tengan la abundancia. ¿Mm? Perfecto. Entonces, échate el análisis ahí. Sí, muchas gracias. Al contrario, a ti, corazón. Vale, ¿qué te llevas? Aparte de tu cabeza así de, ay, eso es lo que me llevo yo. Ay, es que no pensé que este cuadrante fuera a ser tan resonante, Profundo. profundo. Sí, como que los otros ya habían estado muy, pues te tambalean y te mueven y te empiezan a decir en dónde, si estás, no estás, qué estás haciendo. Y nunca pensé que aquí me resonaran tantas cosas. Excelente. Bueno, acuérdense que ya está grabado, entonces échenselo las veces que sean necesarias hasta que Exacto. lo mastiques, ¿no? Y que sobre todo lo puedan Ajá. poner en práctica. Ok, gracias. Muy bien. Dani, no sé si puedas hablar. A lo mejor no, porque me dijo que iba a estar como... no, no puede hablar, no tiene audio. Muy bien, pues bueno. Ya nada más para despedirme. Aquí está la frase, ¿no? ¿Me escucha? Ya te escucho muy bien. Sí, Ay, perdón, pensé que no me escuchaban. ya te escuché. Hola. Hola, ¿qué te llevas? Ay, no, pues una revolución en mi mente, Marta. Por Dios santo. ¿De qué me perdí? ¿De ¿En qué te dónde perdiste? Dices, estoy? pues si nada más me fui unos días de vacaciones, ¿qué pasó? Pues pasaron muchas cosas. Ay, Dios. No, pues un análisis completo en todo el esquema, desde el pi hasta el pa. Wow. Excelente, Sí, mucho análisis. excelente. Date la pauta, date también los espacios para que puedas ver los cuadrantes que te faltan y bueno, cualquier cosa aquí estamos. Mil gracias. Al contrario. Bueno, en la frase de la semana es, el dinero solo puede comprar cosas materiales como alimentos, ropa y vivienda, pero se necesita algo más. Hay males que no se pueden curar con dinero, sino solo con amor. Solo con amor. Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Otra cosa que quería compartir respecto a esta frase es que efectivamente el amor no se compra. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. O sea, el amor no tiene que ver con temas de dinero. Entonces, no se mezcla aquí. Por eso no está en el cuadrante. Entonces, es sumamente importante que el dinero solo es un recurso para tener esa disfrute de la vida, pero el amor no se compra. ¿Ok? Y bueno, descansamos una semana, descansamos un martes. Es más, o sea, ese martes les va a ayudar a las chicas que les faltó, igual y que se pongan al corriente. Y en el mes de septiembre va a ser un mes muy interesante porque vamos a hablar de la ética, que aparentemente podríamos saber que hay ética, pero vamos a profundizar los valores, ¿no? Y la ética como tal para que nos quede claro cuáles son los valores que valor merecen en mi vida, ¿no? Definitivamente no todas tenemos el mismo, pero sí es importante que tú tengas claro cuál es el valor que hoy, porque a lo mejor también todos los valores son cambiantes, ¿no? Pero hoy, ¿cuál para ti no es negociable? ¿Cuál para ti hoy es el que te rige? ¿Cuál para ti es el que te resuena y además el que te va a llevar hacia donde tú quieres hacer? Son temas súper interesantes, pues los cuatro martes vamos a hablar específicamente de ética, ¿no? Entonces, eso fue una investigación muy, muy interesante, les va a gustar. Entonces, descansamos un martes y nos vemos hasta el siguiente, ¿vale? Vale. Vale. También vean la película el próximo martes. Vamos chalear porque hay mucha información que les quiero dar de la película, pero no se las puedo dar porque así como Angie que se dijo, oh, o sea, no fue el chico, no. Porque, eso es el análisis, ¿no? Igual vuélvetela a echar, Angie, para que te caigan más 20. Sí, claro. Bueno, Muchas pues, gracias. linda noche, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Igual.